Hola a todos, bienvenidos a este taller dedicado a la superación de los límites. En este taller entenderemos qué es un límite, entenderemos cómo nos afecta ese límite y entenderemos también, y aprenderemos, mejor dicho, a superar, a trascender ese límite o esos límites que podemos tener y que nos afectan en diferentes campos de nuestra vida. Los límites es importante reconocerlos, es importante trabajarlos y es importante saber, como os decía antes, traspasarlos para que no nos estén limitando, ¿no? Entonces vamos a comenzar el taller y para comenzarlo vamos a definir qué es un límite. Es importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de límites. Y un límite no es ni más ni menos que una barrera mental, emocional o física que percibimos como un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos o realizar ciertas acciones. Pueden ser impuestos por experiencias pasadas, creencias limitantes, miedos o falta de confianza en nuestras capacidades. Fijaos que hablamos de barreras mentales. Vamos a fijarnos en que un límite es una barrera mental, sobre todo, ¿no? Barrera mental o emocional, ¿vale? Y además está inducido por esas creencias limitantes que podemos tener por la experiencia pasada o quizá miedos que también hacen referencia a esa experiencia pasada. Y también es interesante comprender esto de la confianza, ¿no? Cómo nos afectan a la hora de el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? No solamente hacia el interior, sino también hacia el exterior. ¿Qué tipos de límites podemos encontrar? Pueden manifestarse en diversas áreas de la vida, como la profesional, personal, emocional, social o física. Ahí tenemos los diferentes tipos de límites que están afectando a las diferentes áreas de nuestra vida. Y algunos ejemplos comunes podrían ser miedo al fracaso, la falta de confianza en uno mismo, la procrastinación, la autoexigencia excesiva, el conformismo o la incapacidad de establecer ciertos límites en relaciones saludables, ¿no? O para tener relaciones saludables. También es importante centrarnos en esta cuestión de no solamente los límites, o mejor dicho, estos límites del autoconcepto no nos afectan a nosotros mismos, sino que además afectan a esas relaciones que podemos tener. Aquí os dejo un ejemplo muy interesante de cómo superar, ¿no?, esos miedos o límites, y es el ejemplo de superación y creencias limitantes de J.K. Rowling, que como todos sabéis es la famosa escritora de Harry Potter, y este ejemplo pues, es una especie de idea inspiradora de cómo esta señora, ¿no?, fue capaz de superar esos miedos que tenía, esos miedos al fracaso, esa baja autoestima que tenía en el momento antes de empezar a escribir estos libros, antes de hacerse tan conocida. Ella se sentía insegura, incapaz de escribir, y además tenía una creencia limitante de que no era lo suficientemente buena, ¿no? Porque provenía también de un entorno familiar difícil y había experimentado pobreza, depresión. Entonces la llevó a creer que no era suficientemente buena para alcanzar ese éxito. Entonces, bueno, ella superó esos miedos, superó esos límites y fue capaz de escribir, en este caso, los libros, la saga de libros de Harry Potter. Y bueno, como todos sabéis, pues esta señora se ha hecho extremadamente famosa, extremadamente influyente y bueno, pues es una escritora de referencia, sobre todo en este nicho de libros infantiles o este nicho de libros bueno, de fantasía, ¿no? ¿Qué es un miedo? La definición de miedo, porque los límites y los miedos están tremendamente relacionados. Por lo tanto, para entender qué es un miedo, podemos decir que es una emoción paralizante que nos hace sentir ansiedad, temor o inseguridad frente a situaciones específicas, acciones o cambios. Pueden surgir como una respuesta a experiencias traumáticas, creencias irracionales o la anticipación de consecuencias negativas. El miedo es una emoción que tiene un sentido, como vamos a ver, ¿vale? Pero es una emoción que nos paraliza y además nos puede hacer sentir estas diferentes sensaciones, ¿no? Ansiedad, temor, inseguridad. ¿Y qué tipos de miedo podemos tener o podemos desarrollar? Los miedos también pueden ser variados y específicos para cada persona, ¿vale? Algunos miedos comunes incluyen el miedo al rechazo, al cambio, al éxito, a la crítica, a la pérdida, a la incertidumbre, a la vulnerabilidad o a la opinión de los demás. Fijaos que los miedos no afectan a todo el mundo igual y además no son los mismos para todo el mundo.
Yo le puedo tener miedo a las arañas y hay otra persona que puede ser extremadamente amante de esos bichos, ¿no? De esas arañas. Por lo tanto, no afecta a todo el mundo igual, ¿no? Cómo los límites y los miedos afectan a nuestras vidas y decisiones. Y de eso trata este taller y en eso nos vamos a centrar para poder, como os decía, trascender estos límites y estos miedos. Los límites y los miedos pueden tener un impacto significativo en nuestra vida, o mejor dicho, en nuestra calidad de vida, limitando nuestras oportunidades de crecimiento, éxito y felicidad. ¿Vale? Esto es la respuesta, o mejor dicho, es la consecuencia de esos límites y esos miedos. A menudo nos impiden tomar decisiones audaces, perseguir nuestros sueños, aprovechar nuestras oportunidades o nuevas oportunidades o expresar nuestro verdadero potencial. Además pueden generar estrés, ansiedad, insatisfacción personal, baja autoestima y un sentido de estancamiento en nuestras vidas. Como veis, los límites y los miedos afectan directamente a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que saber manejar estas situaciones. Comprender la naturaleza y el impacto de nuestros límites y miedos es el primer paso para superarlos y alcanzar nuestro máximo potencial en todas las áreas de nuestra vida. ¿Vale? He puesto aquí también otro ejemplo que me ha parecido súper interesante, que es el ejemplo de la carta de Edison. La carta de Edison es una carta que, bueno, os lo digo aquí, se dice que cuando Edison tenía 12 años, su madre recibió una carta de su maestro. La carta decía: su hijo es demasiado tonto para aprender, debe sacarlo de la escuela. Y la madre de Edison, al leer la carta, se enfureció y le dijo a su hijo que tu maestro no sabe de lo que está hablando. Tú eres un niño inteligente y puedes lograr cualquier cosa que te propongas. La madre de Edison conocía a su hijo, conocía que su hijo estaba en una etapa de la vida, o una etapa de, en este caso en su niñez, en la que bueno, pues no encajaba 100%, ¿no? En las clases. Y parecía, o le daba la imagen al maestro, de que no era un niño capaz. En cambio, la madre sabía el potencial que tenía el niño. Por lo tanto, ella apoyó ese crecimiento, ese potencial. Y las lecciones que podemos aprender de esta historia de Thomas Edison, bueno, pues que no dejes que nadie te diga lo que no puedes lograr, aprende de tus errores y nunca te rindas, y la perseverancia y determinación son claves para el éxito. Hay que confiar en la capacidad para aprender y para crecer y no tener miedo de experimentar y probar cosas nuevas. Es importante saber que todo progreso viene de un camino. Y ese camino normalmente no es un camino sencillo, no es un camino en el que nos vamos a sentir bien, no es un camino en el que todo vaya a ser perfecto. Al contrario, cuando los seres humanos son capaces de mejorar, son capaces de crecer como personas, es siempre ante las adversidades. Siempre es cuando aparece un reto. Siempre es cuando el ser humano necesita trascender esa situación, necesita dar un salto adelante. Y cuando lo hace es cuando aprende y cuando mejora y cuando todo empieza a encajar. Y este caso es el caso de Edison y es un ejemplo yo creo que bastante interesante, ¿no? Identificación de los propios límites y de los miedos también. Ejercicios prácticos para identificar los límites y miedos personales. Aquí vamos a trabajar en cómo identificarlos, y una vez que los identifiquemos vamos a trabajar cómo superarlos. Pero es importante saber cuáles son los límites de cada persona, porque no siempre están tan claros. Parece que sí, pero no siempre son límites tan claros. Por lo tanto, vamos a profundizar en ellos antes de hablar de cómo trascenderlos. Reflexiona sobre situaciones en las que has sentido, o mejor dicho, te has sentido limitado o has experimentado un miedo. Puedes hacer una lista de esas experiencias y explorar las emociones y pensamientos asociados. Os invito a que hagáis una lista de cada uno de esas situaciones en las que habéis experimentado ese miedo para explorar esas emociones surgidas o esos pensamientos surgidos de esa situación, ¿vale? Identifica patrones recurrentes en tus pensamientos, comportamientos y decisiones que podrían estar relacionados con límites o miedos subyacentes. Quiero decir con esto que tenemos que identificar cuáles son esos pensamientos recurrentes, esos pensamientos que siempre están en nuestra cabeza y esos comportamientos que a veces tenemos o decisiones que tomamos para saber si
detrás de cada una de ellas tenemos un miedo, ¿vale? A veces son cosas, los miedos bueno, aparecen por detalles muy sutiles, o los reconocemos, mejor dicho, por detalles muy, muy sutiles. Podemos creer que no tenemos miedo a una situación, yo no tengo miedo a nada, pero en cambio, pues mira, al fondo tengo miedo al rechazo, tengo miedo a que la gente me ignore, tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a muchas cosas que no nos hemos planteado. Pero esas situaciones, a pesar de que nos estén dando, son situaciones que nos van limitando, porque en el fondo hay un miedo detrás de esas decisiones que tomamos, de esos pensamientos. Por lo tanto, hay que hilar muy fino cuando se trata de encontrar o reconocer esos miedos. Aquí tenemos un cuestionario que os voy a incluir en este vídeo, ¿vale? Os voy a incluir el cuestionario porque en este momento lo tenemos en otro formato. Vamos a tratar de verlo. Y así podremos trabajar con él. Vale. Perfecto. Es un cuestionario de autoevaluación sobre creencias limitantes. Por lo tanto, tiene unas instrucciones que nos dice que leamos cada afirmación cuidadosamente y marquemos en la casilla que mejor nos refleje el nivel con el que estamos de acuerdo o desacuerdo, ¿vale? Os voy a dejar el cuestionario en la descripción del vídeo, en los comentarios, en el primer comentario, para que vosotros lo hagáis. Y una vez que lo hagáis, vais a poder autocalificaros, ¿vale? Y así sabréis exactamente en qué punto estáis. ¿En qué punto estáis? Fijaos que incluso os dejo aquí interpretación de las puntuaciones. Os dejo aquí un montón de consejos incluso, y saber si hay situaciones que nos afectan más o nos afectan menos, ¿vale? Sobre todo hablamos de autoconcepto, ¿vale? Fijaos que nunca lograré alcanzar mis metas, etcétera, etcétera. Os invito a que lo hagáis y os invito a que comentéis los resultados de este cuestionario en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Vamos a hablar o reflexionar, mejor dicho, sobre los límites y miedos que limitan el progreso al éxito. Comparte experiencias de cómo tus límites y miedos han afectado a tu vida, a tus relaciones, a tu carrera y a otras áreas importantes de tu vida, ¿vale? Esto de compartir es lo mismo que os decía antes. Quiero que dejéis en los comentarios cuáles son esos límites y miedos que creéis que os han limitado. Una vez que hayamos hecho la lista, una vez que hayamos hecho el documento anterior, ¿vale? La autoevaluación, podemos entonces empezar a darnos cuenta de cuáles son esos límites y miedos que nos han estado limitando. También os invito a que visualicéis el potencial no realizado y además las consecuencias negativas de no haber tomado ciertas decisiones, de no haber tomado ciertos caminos afectados por esos miedos y por esos límites. Y así sabremos hasta qué punto nos han afectado en nuestra vida. Identificar los propios límites y miedos es el primer paso crucial para superarlos y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. Este proceso de autoexploración y reflexión proporciona una base sólida para el crecimiento personal y el desarrollo de estrategias efectivas de superación. Por lo tanto, identificarlos en esa autoexploración que os acabo de invitar a hacer, a realizar, ¿vale? Reflexionar sobre ellos va a ser la base que nosotros utilicemos para dar el salto hacia el siguiente nivel, que es el nivel de superación de esos límites y de esos miedos. Entendiendo el origen de los miedos y de los límites. Exploración de las experiencias pasadas. Y aquí también os invito a entender, o mejor dicho, reflexionar sobre cuáles fueron las experiencias clave que contribuyeron a la formación de esos límites y miedos, y cómo estas experiencias han influido en su percepción de sí mismo y del mundo, en nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Son esas experiencias las que han generado esos límites y miedos, las que han creado una visión de nosotros mismos. La visión de yo tengo miedo a las arañas, por lo tanto, fijaos, no puedo ir a un lugar donde haya muchas arañas, no puedo dormir en ciertos lugares, no puedo, no sé, salir al jardín, no puedo pasear por el bosque porque tengo miedo a las arañas. Y fijaos que ese miedo a las arañas me acaba de limitar en un montón de cosas. Es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo que
nos da una idea de cómo el simple miedo a las arañas nos limita enormemente. Reconocimiento de creencias limitantes. Lo voy a ir leyendo, voy a apartarme de la pantalla. Perfecto. Reconocimiento de creencias limitantes. Ahora vamos a sumergirnos en el mundo de nuestras creencias internas. ¿Alguna vez has sentido que ciertos pensamientos negativos te frenan o te impiden avanzar hacia tus metas? Esos son precisamente los límites que queremos desafiar hoy, ¿vale? Son esos pensamientos que nos hacen de freno. Lo que os decía antes, es que no voy a salir al bosque porque creo que puede haber una araña, entonces, bueno, mira, me quedo en casa, ¿no? Primero vamos a identificar esas creencias limitantes que están ocultas bajo la superficie. Son esos pensamientos automáticos y negativos que refuerzan la sensación de incapacidad o temor. ¿Qué ideas te vienen a la mente cuando piensas en tus propios límites y miedos? Y ahí podemos volver al ejemplo de la araña. A veces está debajo de ese miedo. A veces está debajo de esa decisión de no salir al bosque. ¿Y por qué no salgo al bosque? Es porque me siento limitado por el miedo a las arañas. Ahora quiero que te hagas una pregunta poderosa, ¿vale? Para enfrentar eso. ¿Estas creencias son realmente ciertas? ¿Cómo han influido en tu vida hasta este momento? Y lo más importante, ¿qué pasaría si eligieras creer en algo diferente? ¿Cómo se vería tu vida si adoptaras una mentalidad más empoderada y positiva? Imaginaos que de repente yo me doy cuenta de que, mira, ¿qué es importante en esto del miedo a las arañas, ¿no? Estas arañas me van a morder, estas arañas que hay en el bosque donde yo vivo son venenosas, no sé, me van a comer de alguna manera, van a terminar con mi vida. No. En mi caso no, en mi caso donde yo vivo no hay arañas venenosas. Lo máximo que te puede pasar es que te muerdan y bueno, que tengas ahí una pequeña marca. En ese caso, a mí nunca me ha mordido. Las arañas muerden, por cierto, no pican. Pero a mí nunca me ha mordido una araña. Entonces, ¿es cierto la creencia de que esa araña es peligrosa? No, no es cierto. ¿Cómo ha influido en mi vida? Bueno, pues me he perdido muchísimos paseos, me he perdido lugares increíbles, me he perdido, no sé, estar en alguna casa, en el bosque, etcétera, porque he decidido no ir por ese miedo a las arañas. Y si hubiese elegido ir, seguramente hubiese tenido experiencias muy positivas, hubiese hecho más ejercicio en el bosque, hubiese conocido gente más interesante o quizá hubiese profundizado relaciones en esos fines de semana, por ejemplo, en una casa en el bosque. Y seguramente mi vida, pues quizá fuese más positiva, quizá fuese más grande, ¿no? Mi experiencia vital, ¿no? Entonces, yo te desafío a que pienses o cuestiones la validez y la utilidad de esas creencias limitantes. Ahí está el punto en el que vamos a poder superarlas, porque nos vamos a dar cuenta de que no son reales y de que no es tan importante evitar a las arañas. Reconocimiento de creencias limitantes. Aquí también os voy a compartir, lo voy a dejar igualmente en los comentarios y descripción del vídeo, otro archivo en el que quiero que trabajemos en la identificación, ¿vale? De eso que nos está frenando el crecimiento personal, ¿vale? Y profesional también. Por lo tanto, os dejo un pequeño test para que, no es un test realmente, es lo que os decía antes, preguntas poderosas, preguntas que nos van a hacer reflexionar sobre qué es lo que está pasando, sobre qué es lo que nos está limitando y cómo además nos está frenando en ese crecimiento personal. ¿Vale? Os dejaré este PDF, este archivo en el comentario y quiero que lo comentéis con nosotros, ¿vale? Con el resto del grupo, con el resto del taller, que lo comentéis para así poder, como os decía al principio, poder hacer crecer este taller. Y aquí hablamos de reconocimiento de creencias limitantes. Una vez que hemos reconocido, una vez que hemos hecho el ejercicio anterior, vamos a hacer un ejemplo, que es el típico ejemplo del elefante, ¿no? Imagínate a un elefante pequeño que desde que nació está atado a una estaca que está clavada en el suelo. Y a medida que ese elefante va creciendo, sigue creyendo que no puede soltarse de la estaca, porque era un poco lo que le contenía, lo que esa cría de elefante lo tenía atado allí desde pequeño, ¿no? Y a pesar de ser
una vez que es grande, lo suficientemente fuerte, él se ha creído, ha tenido la creencia de que lo sigue manteniendo atado, aunque físicamente ya no está sujeto a esta estaca, ¿no? A veces entonces nuestras creencias pueden ser más limitantes que la barrera real que nos está frenando, ¿no? Son esas creencias las que al final nos hacen quedarnos en el sitio, nos hacen no ser capaces de. No el mundo, no la situación, no esa persona, sino la creencia de que yo no puedo. Es la que me está limitando realmente. Por lo tanto, darnos, o mejor dicho, reconocer esa creencia y reconocer cómo nos está limitando es, como os digo aquí, fundamental. Y el ejemplo del elefante, bueno, yo creo que es bastante claro, ¿no? Vamos a hablar de técnicas de superación de límites y miedos. Técnicas para superar esos límites y esos miedos. Y para ello tenemos que, sí o sí, trabajar el desarrollo de la mentalidad de crecimiento. ¿Vale? Cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de también entender en qué punto estamos en esa vida, ¿no? La mentalidad de crecimiento se basa en una idea fundamental. Nuestras habilidades y capacidades no están determinadas por la genética o el talento innato, sino por nuestro esfuerzo, práctica y perseverancia. En otras palabras, no importa dónde comencemos, siempre podemos mejorar y crecer a través del trabajo arduo y la dedicación. Es importante, muy importante, entender que todo se puede cambiar. Que la situación, a pesar de ser muy, entre comillas, negativa, que creamos que es negativa, al final siempre es un reto. Siempre es un reto para, oye, mira, me ha pasado esto, pero voy a cambiar, voy a trabajar, voy a dedicarle tiempo y voy a intentar cambiar esta situación. Por lo tanto, sí puedo hacerlo, porque voy a poner esfuerzo en hacerlo. Y quiero hacerlo, quiero cambiar esto que me está pasando. Quiero mejorar. Perdón, que se me ha ido la pantalla. Quiero mejorar, como os decía. Perfecto. Imagínate por un momento que, ¿cómo sería, mejor dicho, adoptar esta mentalidad en todas las áreas de tu vida? En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, los veríamos como oportunidades para aprender y crecer. En lugar de temer ese fracaso, lo veríamos como un paso necesario en el camino hacia el éxito. En lugar de limitarnos por lo que no sabemos o no podemos hacer, nos enfocaríamos en lo que aún podemos aprender y lograr. Fijaos que es lo que os decía antes. No ver el desafío como un problema, como un obstáculo, sino verlo como una oportunidad para aprender y para crecer. Eso es lo más importante a la hora de tener esa mentalidad de crecimiento. Imaginémonos por un momento a estas personas que han superado adversidades aparentemente insuperables. Podemos hacer muchos ejemplos, ¿no? Piensa en los líderes empresariales, por ejemplo. Hemos puesto este ejemplo aquí, pero bueno, hay muchos ejemplos, pero para buscar un ejemplo así un poquito positivo, que han enfrentado fracasos devastadores y solo para levantarse y construir imperios todavía más grandes. Considera a los atletas olímpicos que han luchado contra lesiones, obstáculos para alcanzar la grandeza en sus deportes. Reflexiona sobre los artistas y creativos que han enfrentado la crítica, el rechazo, para convertirse en maestros de su arte. Quizá alguno de los ejemplos que os he puesto antes os haga entender esta idea, ¿no? Entender que siempre se pueden superar las adversidades e incluso se pueden superar creciendo, apoyándonos en ellas para ser todavía más grandes, para ser todavía más sabios, para ser todavía mejores personas. Siempre, cada adversidad es una oportunidad de crecimiento. Esa es la idea. Y vamos a hablar aquí sobre... Me voy a quitar del medio. Eso es. Estrategias para desafiar y reemplazar creencias limitantes. Una de las técnicas más efectivas que vamos a explorar es el cuestionamiento de esas creencias automáticas. Esto implica examinar críticamente las creencias negativas que surgen en nuestra mente y preguntarnos si realmente son ciertas, útiles o realistas. Por ejemplo, si tenemos la creencia de no soy lo suficientemente bueno, podemos preguntarnos, ¿es esta creencia realmente cierta? ¿Hay pruebas
que respalden esto que me dice, cómo nos afecta creer en esta idea y qué pasaría si eligiésemos creer en algo diferente. Si queréis podemos volver al ejemplo de la araña, ¿no? Yo creo que un ejemplo así un poco fácil, pero aquí hablaríamos incluso no de la araña, no de las arañas, sino de cómo me planteo mi vida ante el mundo, de cómo me veo yo ante el resto del mundo, ante las situaciones que me rodean, ante la gente que me rodea. Y ahí me puedo dar cuenta de, oye, ¿esto es real? Yo soy así, yo no soy capaz de... ¿En qué me baso? ¿No? ¿En qué me baso para creer que yo no soy capaz de, no sé, de hacer algo que me guste y que sé hacer y que lo llevo haciendo mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no puedo tener éxito en esto? ¿Y qué pasaría si yo pensase diferente? Si yo tuviese una idea distinta de, oye, yo sí soy capaz, yo sí me voy a plantear hacer esto y lo voy a realizar sí o sí, voy a poner mi empeño en ello. Seguramente eso afectaría positivamente a eso que quiero realizar, ¿no? Estrategias para desafiar y reemplazar creencias limitantes. Otra idea, otra técnica, es la reatribución de causas, que consiste en identificar las causas subyacentes detrás de nuestras creencias limitantes. En lugar de culparnos a nosotros mismos por nuestros supuestos fracasos o limitaciones, buscamos factores externos o circunstancias atenuantes que pueden haber contribuido a la situación. Esto nos permite liberarnos del autojuicio y adoptar una perspectiva más compasiva y comprensiva hacia nosotros mismos. Os explico un poco, porque esto hay que entenderlo un poco bien, ¿vale? Cuando nos sentimos incapaces de, yo me siento incapaz de realizar este trabajo, me siento incapaz de tener éxito, de encontrar un trabajo, de aprobar un examen, de sacarme unos estudios, lo que esta técnica lo que hace es no autojuzgarte demasiado, no autocastigarte con ese resultado que has tenido en el mal examen, en la mala entrevista, en esa mala relación, no hacerte la idea de que tú eres culpable de esto, sino que, oye, quizá la relación no estaba bien, quizá la relación, yo he tenido mi parte de culpa, pero quizá la otra persona ha tenido su gran parte de culpa. Quizá en la entrevista de trabajo, mira, yo no estaba en el mejor día, esa persona que me entrevistó, pues mira, yo qué sé, no tenía mucho feeling con ella. Bueno, pues mira, he dormido mal, estaba muy nervioso, puedo hacerlo mejor, puedo mejorar, puedo aprender de esto que ha sucedido. Y ese examen, ese curso que estoy realizando, en el que, bueno, he sacado mala nota, no he sido capaz de aprobar y demás, pues quizá no era el momento. Quizá yo he tenido mucho trabajo, aparte de los estudios, quizá yo he tenido temas familiares, quizá yo he tenido otras causas que me han distraído de ese estudio, por lo tanto no he conseguido la nota que yo esperaba. Pero no soy 100% responsable de ello. Ha habido situaciones externas que me han condicionado y han rebajado mi potencial. Y por lo tanto voy a aprender de ellas. Voy a aprender a ser capaz de afrontarlas de una manera distinta. ¿Vale? Pero no voy a enjuiciarme, no voy a decir que yo tengo el 100% y que yo no soy capaz de. Sí soy capaz. Quizá tengo que establecer otras rutinas, quizá tengo que establecer otra estrategia para poder realizar todo esto que acabo de decir. Pero sí soy capaz de hacerlo. Y aquí tenemos más estrategias para desafiar y reemplazar esas creencias limitantes, como la técnica del reencuadre cognitivo, que implica cambiar la forma en la que interpretamos una situación o experiencia. Por ejemplo, en lugar de ver un fracaso como una indicación de nuestra incompetencia, podemos remarcarlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Este cambio de perspectiva nos permite extraer lecciones valiosas de nuestras experiencias y seguir adelante con confianza y determinación. Es lo que os decía antes. Tengo un fracaso, he suspendido ese examen, he hecho una mala entrevista de trabajo, he tenido una experiencia muy negativa en una relación, pero mira, esto es una oportunidad de crecer, para crecer. Esto es una oportunidad para poder ser mejor persona y para poder aprender de esa situación. ¿Vale? Es cambiar lo malo, no por lo bueno, sino por la oportunidad. Aquí tenemos la siguiente, que son las afirmaciones positivas para contrarrestar nuestras creencias limitantes, ¿no? Al repetir afirmaciones que refuercen nuestros valores y fortalezas, podemos reprogramar nuestra mente
para fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. Por ejemplo, podemos afirmar todos los días: soy capaz, merecedor, cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Yo puedo repetirme estos mantras, ¿no?, una y otra vez para poder motivarme, para poder ser consciente de que sí soy capaz, de que conseguir, sí puedo conseguir superar esto que me limita o esto que yo creo que quizá estoy fallando, ¿no?, en esta situación. Herramientas de gestión del miedo y de la ansiedad. Aquí hablamos de la relación que tiene el miedo en estos límites, ¿no? Una de las herramientas más poderosas que vamos a explorar es la respiración profunda. La respiración profunda nos ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático, lo que nos lleva a un estado de relajación y calma. La respiración profunda no es ni más ni menos que la respiración diafragmática. En la respiración diafragmática lo que tenemos que hacer es sentarnos rectos, colocar una mano en el estómago, en la boca del estómago, y otra mano en el pecho. Respirar profundamente por la nariz, sentir como el estómago, como la tripa, se va hinchando. Queremos que el aire vaya hasta ahí, ¿vale? Y el pecho permanece quieto. Mantenemos un poco el aire, un par de segundos el aire, y lo expulsamos por la boca de una manera profunda. Y vemos como la tripa se va deshinchando. De esta manera lo que estamos haciendo es trabajando, activando ese sistema nervioso parasimpático por el nervio vago que pasa justamente por detrás del diafragma. Por lo tanto, es una respiración que nos va a ayudar a gestionar esos momentos en los que nos veamos incapaces de afrontar situaciones. La visualización positiva nos permite crear imágenes mentales de situaciones exitosas y gratificantes, lo que nos permite reducir la ansiedad y aumentar la confianza en nosotros mismos. Además, nos sumergimos en un mundo en el mundo del mindfulness, ¿no?, o atención plena. La atención plena nos invita a estar presentes en el momento en el que estamos, en el presente, sin juzgar nuestras experiencias internas o externas. Por lo tanto, aquí dos ideas. La de la visualización positiva: yo puedo creer, o mejor dicho, buscar esa imagen en la que yo me encuentre bien, en la que yo me encuentre superando ese examen, esa entrevista, etc. Eso es muy poderoso a la hora de ganar tranquilidad y aumentar mi confianza. Y además también puedo trabajar el mindfulness, que, como ya sabéis, tenemos diferentes cursos y talleres en esta página, en el que nos centramos en esa atención plena, en ese presente. Y por lo tanto, muchos de esos pensamientos sobre el futuro y sobre el pasado desaparecen o tienen una carga muy distinta, ¿no? Práctica de enfrentamiento y superación. El paso 1. Vamos a practicar ese enfrentamiento, esa superación. Identificación de objetivos. Antes de comenzar a diseñar tus acciones, es importante tener claridad sobre tus objetivos. ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo en relación con esos límites y miedos? Entonces es importante tomarse un tiempo para reflexionar cuáles son esas aspiraciones que tenemos, ¿no? Y poder escribir esas aspiraciones, esos objetivos, para que queden de una manera clara y precisa, ¿no?, para que sepamos exactamente qué es lo que queremos conseguir. Una vez que hemos determinado cuáles son esas creencias limitantes, esos miedos, vamos a tener claro qué es lo que queremos lograr, superando ese miedo, superando esa creencia limitante. Vamos a analizar también cuáles son los obstáculos. Identificar los obstáculos potenciales que podrían surgir en el camino hacia tus metas es fundamental para diseñar acciones específicas. Os invito también a que hagáis una lista de posibles desafíos que van a poder frenarnos en esa superación, ¿vale? Recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y para aprender, pero es importante saber que va a haber obstáculos. Va a haber obstáculos en ese camino de superación de los límites y de los miedos. Obstáculos que pueden venir es que, mira, yo ahora mismo no tengo trabajo, ahora yo tengo un problema familiar, ahora yo me encuentro muy ansioso. Son obstáculos que van a frenar este camino, ¿vale? Pero, como os decía al principio, son oportunidades para crecer y para aprender.
El paso 3 lo he llamado diseño de acciones específicas. Por lo tanto, ahora es el momento de diseñar acciones específicas y alcanzables que te ayuden a superar tus límites y miedos. Piensa en pasos prácticos y concretos que pueden tomar o que puedas tomar para avanzar hacia tus objetivos. ¿Qué acciones puedes realizar hoy mismo para dar ese primer paso hacia la superación de las metas, ¿no? O mejor dicho, hacia esas metas? Entonces, vamos a pensar, vamos a diseñar cuál es el camino que queremos seguir para superar esos miedos. Fijaos que todo este curso, todo este taller, se trata de reflexionar sobre dónde estamos y dónde queremos llegar. Y además de por dónde tenemos que ir para llegar a ese objetivo. ¿Vale? Se trata de diseñar ese plan específico que yo os puedo ayudar a diseñar. Quiero que comentéis, quiero que me mandéis vuestras dudas para que podamos entre todos diseñar ese plan específico. Y vamos a elaborar ese plan de acción. Con tus acciones definidas, es hora de elaborar un plan de acción detallado. Escribe cada paso que necesitas tomar, junto con los plazos correspondientes y los recursos necesarios. Y eso sí, sé realista en tus estimaciones, ¿vale? Asegúrate de que ese tiempo que asigna, que le marques a cada paso, sea suficiente para cada tarea. Si quieres, no sé, superar ese examen, superar ese curso, no quieras hacerlo en 2 semanas, ¿vale? Vale, has sacado una mala nota, te queda todo el curso por delante, imagínate, son X meses, bueno, pues voy a cambiar el plan, voy a cambiar mis horarios de estudio, voy a cambiar mi método de estudio, voy a buscar ayuda externa y me voy a presentar al examen con una actitud mucho más positiva. Y los plazos son estos, X meses, porque necesito X meses primero para llegar al examen y también para establecer esos nuevos hábitos de estudio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ser realista con esto. Y el paso 5, compromiso y seguimiento. Una vez que tengas un plan de acción, ¿vale? Es importante que lo mantengas ese compromiso y que además seas constante. Revisa regularmente tu progreso, ajusta tu plan según sea necesario y celebra tus pequeños logros, ¿vale? Fijaos que no he puesto pequeños, pero pequeños logros a lo largo de ese camino. Y recuerda que cada paso que das te acerca un poquito más a esa meta. Por lo tanto, el compromiso y la constancia son 100% importantes. Si te comprometes a superar ese miedo, a superar ese límite, te comprometes a seguir ese plan de acción, te comprometes a llegar a esa meta, estate seguro de que vas a poder superar ese límite y que vas a poder llegar a esa meta. Porque todo es cuestión de constancia y todo es cuestión de trabajo, ¿vale? Todo es cuestión de querer y todo es cuestión de darle el tiempo que se merece, ¿no? Por lo tanto, ahí aprenderemos a superar esos límites. Apoyo y seguimiento. En esto ya vamos a hablar un poquito más sobre este taller. Lo que sí vamos a hacer es crear un grupo en línea donde podamos registrar los avances, metas, para poder ir alcanzando cualquier desafío, ¿vale? Y esta plataforma, este grupo que vamos a crear aquí, nos va a ayudar o a brindar, mejor dicho, una visión clara sobre el progreso y va a poder mantener un registro detallado de tus logros. Es un lugar seguro donde vamos a poder superar esos límites y esos miedos. Ese es el grupo que vamos a crear en la página para todas las personas que quieran, estén interesadas en participar en este camino de superación de límites y de creencias limitantes, mejor dicho, y de miedos. También vamos a poder hacer apoyo y seguimiento con sesiones individuales, que ya lo sabéis, que podemos hacer sesiones individuales y hacemos sesiones individuales para poder ayudar a las personas a sentirse mucho mejor y donde vamos a poder compartir también las experiencias y retroalimentar, ¿no? esta idea constructiva de superación de esos miedos y límites y además vais a poder tener ese apoyo personalizado que todos necesitáis o que todos podéis necesitar en cualquier momento, ¿no? Además de esa orientación y estímulo para poder mantener el impulso para alcanzar las metas. Y lo que sí vamos a celebrar sí o sí los logros, ¿no? Porque por último vamos a celebrar juntos cada uno de esos logros, grandes y pequeños, ya sea alcanzar
una meta importante, superar un obstáculo significativo o simplemente dar un paso adelante en nuestro camino. Reconoceremos y celebraremos tus logros en cada etapa del progreso o del proceso, porque cada paso que das te acerca un poquito, un poco más a la realización de tu potencial más pleno y satisfactorio. Y también os voy a dar unas ideas sobre el mantenimiento de ese crecimiento personal. Es importante no solamente tener el enfoque, tener la idea de quiero crecer, quiero aprender, quiero mejorar, quiero superar, sino además tengo que mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Porque todo lo que mantenemos en el tiempo, todo lo que es constante en el tiempo, funciona muchísimo mejor. Entonces, establecer metas claras y realistas, define metas que sean específicas, alcanzables y significativas para ti. Establecer objetivos claros te ayudará a mantenerte enfocado y motivado a medida que avanzas en el camino de crecimiento personal. Mantener una actitud positiva. Cultiva una mentalidad positiva y optimista, incluso en momentos de desafío. Cree en tu capacidad para superar obstáculos y alcanzar tus metas. Y recuerda que cada paso que das te acerca un poco más a esos sueños o a esa meta. Rodearse de personas que apoyen tu desarrollo, importantísimo. Busca el apoyo de amigos, familiares, mentores, que crean en ti y en tu potencial. Nos interesa mucho eso, ¿vale? No estar rodeado de personas negativas, de personas que nos quitan la energía, de personas que nos echan hacia abajo, ¿no? Necesitamos personas que nos hagan crecer. Eso es muy importante. Y practicar también la autocompasión. Sé amable contigo mismo y reconoce que el crecimiento personal es un proceso continuo lleno de altibajos. Por lo tanto, trátate con gentileza y comprensión y no te castigues por los errores o reveses en el camino. Recuerda que cada paso siempre es hacia adelante. Que cada situación, a pesar de que pueda parecer negativa, siempre es una oportunidad. Y es importante el autocuidado. Por tanto, el equilibrio entre trabajo, estudio y tiempo es muy importante. Es fundamental dedicar tiempo regularmente a actividades que nos brinden placer y descanso. Encontrar el equilibrio saludable entre trabajo, el estudio y el tiempo para ti mismo y priorizar tu bienestar en todas las áreas de tu vida. Actividades de placer y descanso, dedicar tiempo a esas actividades que nos proporcionen alegría, relajación, como pueden ser el ejercicio, la meditación, la lectura o simplemente estar en contacto con la naturaleza, lo que os apetezca, o rodeado de personas que nos hagan sentir bien. Estas actividades te ayudarán a recargar energías y a mantener un estado de ánimo positivo y equilibrado. Y también tenemos estrategias para seguir desafiándonos cuando superemos ciertas metas, ¿no? Buscar constantemente nuevos desafíos, mantenerte en la curiosidad, ¿no? Y en un espíritu de aventura, buscando constantemente desafíos y oportunidades, nos va a hacer crecer mucho más, ¿no? Salir de la zona de confort y probar cosas nuevas que nos permitan experimentar diferentes horizontes, ¿no? Nos van a ayudar a poder encontrar nuestro verdadero potencial. Por lo tanto, a pesar de que podamos superar esas metas, esos límites que teníamos, es importante, ¿vale? Es importante seguir teniendo esa mentalidad de crecimiento. Aprender de los fracasos y los errores. No temas nunca a fracasar y a cometer errores en el camino hacia tus metas. Cada fracaso, como os he dicho, es una oportunidad para crecer y aprender. Y cada error te acerca un poco más a la excelencia. Acepta los contratiempos como parte del proceso y sigue adelante con determinación y coraje. Los errores son la oportunidad más importante para aprender, siempre. Cuando uno está aprendiendo cualquier cosa, cometer errores, cometer un error en un ejercicio en matemáticas siempre es la oportunidad para, mira, aquí está el fallo, ¿no? Aquí puedo tomar conocimiento y poder aprender, ¿no? Por lo tanto, hemos llegado al fin de este taller, fin del taller de superación de límites y miedos. Ha sido un taller en el que hemos visto una idea general de lo que son los límites, los miedos y de cómo reconocerlos, de cómo gestionarlos y de cómo establecer un plan de acción para poder superarlos. Os invito a que cualquier duda, comentario que tengáis, lo vayáis dejando en los diferentes canales de comunicación para hacer todavía más grande este curso y para que podamos ayudarnos unos a otros. Os voy a dejar todos los enlaces
en los comentarios y los diferentes posts de este vídeo taller, y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.